Muy buenas noches para todos. Saludo de paz y bendición para cada uno de los que se conectan en este momento a esta hermosa transmisión, a este primer seminario internacional de apologética que ha sido organizado por el doctor Fabián Ramos en alianza con la Universidad Santo Tomás en Medellín, Escuela de Teología Santa Catalina de Siena. Yo los voy a invitar antes de darle paso al doctor Fabián Ramos para que iniciemos este momento, este encuentro, orando. Y en esta ocasión la oración la vamos a hacer, la vamos a tomar prestada de Santo Tomás de Aquino, una hermosa oración que compuso Santo Tomás de Aquino para antes del estudio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú eres la verdadera fuente de luz y el soberano principio de sabiduría. Dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Doctor Fabián, Amén. Usted que es el líder, el que ha organizado este maravilloso seminario, es suya la palabra. Bienvenidos todos. Muy buenas noches y bienvenidos a todos a esta segunda sesión del primer Seminario Internacional de Apologética Católica. En nuestra primera sesión estuvimos disertando sobre el tema de la existencia de Dios, un argumento que nos presentó Enrique, en el cual se demostraba desde la razón que Dios existe. Hoy vamos a hablar de que ese Dios que se ha demostrado desde la razón que existe, se encarnó en la persona de Jesucristo, nació del seno virginal de María, fue muerto por la redención del género humano, pero resucitó. Esa resurrección es de la que hoy nuestro hermano Santiago nos va a hablar, pruebas históricas de si esa resurrección es cierta o no. San Pablo que dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, vamos a dar paso a nuestro querido hermano Santiago Alarcón para que nos presente el caso de la resurrección de Cristo. Santiago Alarcón es recién converso a la fe católica. Algunos se preguntaban por qué una persona recién convertida estaría hoy en un seminario de apologética católica. Y entre otras razones, Santiago, que ha debido profundizar en la doctrina católica para poder abrazar esta plenitud de la fe. En todo caso, hoy nos va a hablar de un tema que ha venido manejando desde antes de ser católico, por supuesto. Es un tema común a la fe cristiana. Y por tanto, Santiago, que ha venido ahondando en este tema, tiene pues vamos a decirle así, los pergaminos para conversarnos sobre este importante tema de la fe cristiana. Entonces, los vamos a dejar en manos de Santiago. De hecho, lo presento al modo Alarcón, ¿no? Tenemos aquí a un genio, un grosso, un crack, un titán. Santi, hermano, el auditorio es suyo. Adelante. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Me escuchan bien, ¿verdad, Fabián? Yo escucho bien. Perfecto, escucho muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias. Agradecerles de todo corazón a los organizadores de este evento. Yo tengo que ser honesto, hay una serie de emociones, hay un conjunto de emociones dentro de mí que, bueno, nada, están a punto de explotar. ¿Por qué? Porque por un lado estoy muy entusiasmado, por un lado, la verdad es que estoy, ¿cómo decirlo? Estoy emocionado porque es la primera vez que luego de mi conversión a la fe católica voy a tratar el tema.
me he reservado de dar clases o cosas por el estilo o exponer temas, porque obviamente soy un recién converso. Y la verdad es que hayan depositado confianza en mí para charlar esto, la verdad es que me llena de emoción. Yo me siento terriblemente honrado, tanto con los organizadores como también con el público. Gracias por el recibimiento y por darme la oportunidad de unos minutos poder exponer el tema. Por otro lado, tengo que ser honesto también, pese a que todos los días hacemos stream, tengo un poquito de pánico escénico. Estoy delante de un gran auditorio de genios. Está lleno de genios. Del otro lado, en el chat, hay gente muy grosa, muy entendida del tema, así que les agradezco profundamente. El día de hoy, lo que a mí me toca tratar es un tema que, si hay algo por lo que pido que oren por mí el día de hoy, es porque Dios me dé la capacidad de poder resumir. Es un don que yo no tengo. Les cuento que este tema de la resurrección, más o menos yo lo tengo ordenado, armado, hace varios años que lo vengo tratando, y la verdad es que, para ser honestos, es un tema que me lleva más de 20 horas tratarlo. Literal, no estoy exagerando, son aproximadamente 24 horas aproximadamente de corrido que me lleva a tratar el tema como quisiera. Por ende, resumirlo a 50 minutos es como para mí un poco difícil. ¿Por qué? Porque no tengo capacidad de poder resumir, así que espero que todo lo que exponga se pueda entender. Los voy leyendo en vivo en el chat, así que si alguien tiene una duda, una incertidumbre, algo que quiera añadir, acotar y demás, ustedes saben de que vamos dialogando. Me gusta esta interacción con el público, así que vamos a hacer lo posible para que se entienda. Aclaro algo antes de arrancar, y es que seguramente al finalizar estos 50 minutos van a haber muchas inquietudes que todavía van a quedar, van a haber preguntas, van a haber cuestiones, y pese a que va a haber un tiempo de preguntas y respuestas, entiendo de que no va a ser suficiente. Así que todo aquel que tenga más dudas y demás, no hay problema, me manda un mensaje y a la brevedad voy a tratar de ir respondiéndoselas. ¿Está bien? Si es que puedo. Y si yo no puedo, buscamos a quien pueda. Voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver, yo no soy muy bueno con esto de compartir pantalla y esas cosas. A ver si sale ahora. Ahí yo puse compartir. Ah, qué genio. No sé quién está del otro lado, pero son unos genios. Gracias por darme una mano. Aquí estamos. El día de hoy lo que vamos a tratar de averiguar es qué ocurrió con Jesús. A ver, pese a que todos nosotros, o entiendo que la amplia mayoría, somos personas de fe y entendemos que Jesús ha resucitado de los muertos, y gracias a ello es que podemos justificar el hecho de nuestra fe, podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto. La pregunta es apropiada porque estamos en un curso de apologética. ¿Qué fue lo que ocurrió con Jesús? Nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cuál fue el destino de Jesús? ¿Qué fue lo que pasó con él? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos a la luz de la forma, de la disciplina de la historia, de la forma en la que uno puede reconstruir el pasado. El argumento va a ser el siguiente, o el planteo, vamos a ponerlo como planteo. El planteo va a ser el siguiente. El cristiano va a afirmar que Jesús resucitó de los muertos. El escéptico se va a preguntar qué fue lo que realmente pasó. Y entonces nosotros vamos a intentar plantearlo de una forma sistemática, ordenada, para que toda persona con honestidad intelectual pueda de alguna manera pensar el tema ordenadamente y entender de que el cristiano tiene una justificación a la hora de pensar, a la hora de afirmar de que Jesús realmente ha resucitado, y que las fuentes en la actualidad indican justamente esto que por fe nosotros declaramos. Pensemos lo siguiente, imaginemos una línea temporal en nuestra mente, imaginemos una línea temporal, una línea temporal que está dividida en tres. Hay tres puntos particularmente. Está el punto A, punto B y punto C. Punto A, punto B posterior al A, y punto B posterior al A y punto C posterior al B. Son tres sucesos, ¿está bien? En un orden cronológico. Estos tres sucesos, o estos tres puntos, mejor dicho, marcan un evento particular.
El punto A, Jesús realmente es un personaje histórico, vivió, existió, es un personaje identificable en el pasado, sabemos quién fue, dónde estuvo, algo de su persona conocemos. Punto B, posterior al A, nos encontramos con que Jesús murió, efectivamente murió, sabemos que ha muerto. Y punto C, posterior al B, Jesús aparece nuevamente con vida. Si nosotros queremos ser exitosos a la hora de justificar nuestro punto, que Jesús resucitó de los muertos, debemos demostrar mediante fuentes de que estos 3 puntos se cumplen. Jesús realmente existió, es un personaje histórico que ha existido, que lo podemos identificar en el pasado en un determinado lugar, viviendo, que evidentemente tenemos buenas razones para creer de que sabemos de qué forma murió, podemos decir algo respecto a su muerte, podemos estar plenamente seguros respecto a su muerte en un evento específico y que luego aparece con vida. Si estos 3 puntos están justificados a la luz de las fuentes históricas que manejamos, a menos de que sea por cuestiones filosóficas, por razones filosóficas, no habría en principio razón para dudar de que evidentemente el hecho ocurrió. Hubo una resurrección. ¿Entiendes? Resurrección, de que estamos hablando de un ser humano que ha vuelto a la vida, que ha vuelto a tener signos vitales. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hoy románticamente puede llegar a hablarse de resurrección en términos meramente espirituales, ¿no? Bueno, la resurrección puede significar un tipo de, no sé, influencia que tuvo post-mortem en el corazón de aquellos que lo habían acompañado durante los 3 años de su ministerio y cosas por el estilo. Hoy por hoy, muchos tratan de redefinir el término resurrección. Pero resurrección quiere decir justamente eso. Alguien que vuelve a la vida luego de haber estado muerto. Alguien que nuevamente tiene signos vitales. Entonces, estos 3 puntos son los que nosotros tenemos que justificar para pretender hablar con alguien que no cree en el cristianismo de que Jesús realmente resucitó de los muertos. Ahora, obviamente, a la hora de hablar acerca del pasado, a la hora de intentar reconstruir el pasado, es de vital importancia el caso de las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes que nosotros utilizamos para emprender este intento de reconstrucción del pasado? Nosotros no podemos reconstruir el pasado con sumo detalle porque es evidente que a nosotros no nos llega descrito con sumo detalle qué fue lo que ocurrió en un determinado momento en la historia. No, a nosotros nos llega información fragmentada del pasado. Y esa información fragmentada que nos llega del pasado tenemos que tratar de, reuniéndola, de interpretarla como un rompecabezas. Un rompecabezas tenemos sobre la mesa y tenemos que tratar de poner cada pieza en su lugar para identificar cuál es la figura que este rompecabezas está tratando de mostrarnos. Bueno, a ver, ¿cuáles son las fuentes que vamos a utilizar? En primer lugar, vamos a utilizar los 4 evangelios. ¿Por qué vamos a utilizar los 4 evangelios? Porque somos personas de fe, somos cristianos y dado que creemos que los evangelios son palabra de Dios, ¿tenemos que usarlos si son dignos de confianza? No, no por eso. Porque pese a que nosotros obviamente creemos que son palabra de Dios, que son inerrantes, dado que el Espíritu Santo ha inspirado dichos documentos, a la hora de reconstruir el pasado tenemos que tomarnos y valernos de las mejores fuentes que tengamos a disposición. ¿Son los evangelios buenas fuentes a la hora de hablar de Jesús? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cumplen muchos de los criterios necesarios para así considerarlos. Por dar un ejemplo, los evangelios son documentos escritos por personas que fueron testigos presenciales de todo el ministerio de Jesús, de su muerte y de, en este momento vamos a decir, su supuesta resurrección. ¿Por qué digo su supuesta resurrección? Porque es lo que estamos tratando de averiguar, si realmente resucitó o no. Entonces, dado que los evangelios son documentos que han sido escritos, son el testimonio de personas que han estado presentes en los sucesos que estamos tratando de averiguar qué fue lo que pasó, son de vital importancia como documentos históricos. Ni hablar de lo cercano que están respecto al evento que estamos tratando de descubrir, de clarificar.
Los evangelios fueron escritos en un momento en la historia muy cercano a los hechos que describen. Por ende, eso aumenta su confiabilidad. Y podríamos desarrollar muchos otros puntos más, pero el tiempo no nos da. La cuestión es de que los evangelios son documentos realmente confiables, son realmente muy buenos a la hora de hablar de Jesús. Por eso es que nosotros los tomamos como fuentes válidas a la hora de descubrir quién es Jesús y qué fue lo que sucedió con él. Otro de los documentos que vamos a emplear va a ser los discursos que recopila el libro de los Hechos. ¿Por qué particularmente los discursos que recopila el libro de los Hechos? Porque el libro de los Hechos no narra nada o narra muy poquito respecto a Jesús. Lo que narra es la vida de la naciente iglesia. Pero en el libro se encarga, o en este caso su autor, Lucas, el médico amado, se encarga de recoger aquellos primeros discursos de los primeros cristianos. Entonces esto es de vital importancia para nosotros, porque el libro de los Hechos recoge aquellos primeros sermones, aquellos primeros testimonios que la iglesia daba públicamente respecto al destino de quien creían que era el Mesías, de Jesús de Nazaret. ¿Qué era lo que la iglesia, inmediatamente luego de la muerte de Jesús, declaró acerca de él? ¿Qué es lo que estas personas que eran sus seguidores declararon acerca de él? Esto es de vital importancia para nosotros porque son los testimonios más antiguos que podemos llegar a tener respecto a lo que se decía acerca de su destino. Por ende, es muy importante los diversos discursos que hay en el libro de los Hechos. La predicación, ¿no? que se hace de forma pública, aquel famoso sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, ¿no? Que justamente se lleva a cabo en Jerusalén, el lugar donde nuestro Señor ha sido sacrificado. Por ende, ¿qué importancia tiene? Y encima se lleva a cabo en Pentecostés. Entonces, fíjense qué gran importancia que tiene dicho testimonio. Tenemos un testimonio terriblemente temprano en el libro de los Hechos. Por otro lado, el tema de la tradición oral, ahí falta un pedacito, porque no es simplemente tradición oral, sino hay tradición oral de la que se hacen eco los apóstoles en sus epístolas principalmente, aunque también en los evangelios también hay tradición oral de la cual los apóstoles se hacen eco a la hora de comunicar sus ideas a las diversas iglesias a quienes se dirigían. ¿Y esto qué es? Bueno, por dar un ejemplo, es como cuando uno cita a alguien para apoyar sus ideas. Por dar un ejemplo, yo puedo desarrollar una determinada idea y podría decir, tal y como dice tal persona, apoyándome de alguna manera, apoyando mis conclusiones de alguna manera en la autoridad de una determinada persona, ¿no? Haciéndome eco de lo que una persona con relevancia e importancia pudiese llegar a decir respecto al mismo tema. Bueno, en este caso, los apóstoles en varias oportunidades a lo largo del Nuevo Testamento citan o traen a colación, rezan cierta tradición oral que probablemente pudieron haber sido los primeros credos de los cristianos. Por dar un ejemplo, el famoso credo de 1 Corintios capítulo 15, verso 3 en adelante, esos dos versículos son un muy antiguo credo, aún se dice anterior a el mismo ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo se hace eco de dicho credo para sostener su punto. Entonces, vemos como en este caso que a lo largo de las epístolas en el Nuevo Testamento, los apóstoles van a hacerse eco de estos credos con el objetivo de llamar a la reflexión a sus oyentes, ¿no? a su auditorio. Esta tradición oral va a ser de vital importancia. ¿Por qué? Porque si ya las epístolas apostólicas, por dar un ejemplo, son documentos que han sido escritos en una edad muy temprana, en tiempos muy cercanos a la vida de Jesús, imagínense que hacerse eco de discursos o de afirmaciones todavía anteriores a la redacción de dichos documentos es traer sobre la mesa un testimonio todavía más antiguo y cercano a los hechos que el propio de los apóstoles en sus epístolas. Por dar un ejemplo,
La epístola de Primera de Corintios se cree que ha sido escrita a principios de la década del 50 más o menos, ¿no? 49, 50, 51 aproximadamente. Bien, buenísimo. Primera de Corintios capítulo 15 es una tradición anterior a la redacción de dicho documento, porque tenemos mucha evidencia en el texto que nos permite llegar a dicha conclusión. Les doy un ejemplo. Pablo parece haber citado o haberles enseñado a la comunidad de Corinto este credo aún antes de citarlo en su epístola. Parece que cuando Pablo estaba trabajando en la ciudad de Corinto, evangelizando a los corintios, parece que en ese trabajo evangelístico, Pablo trajo el credo y se los enseñó. Entonces, cuando Pablo está citando el credo, parece suponer que ya lo conocían los corintios, ¿no? Por eso dice, por eso mismo yo os he transmitido aquello que me ha sido transmitido a mí, ¿no? Citándolo, parafraseándolo. Por ende, dicho credo tiene que ser anterior a la redacción de la epístola de Primera de Corintios. Ahora, no solamente eso, sino que tiene que ser muy cercano a los hechos, a la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque es muy probable, por razones que no puedo, por causa de tiempo, desarrollar en este curso, en esta charla, es muy probable que Pablo hubiese recibido este credo antes aún o lo hubiese recibido, ni bien él se convirtió. Por ende, la creación, la formulación de dicho credo puede ser todavía anterior a el caso, al bautismo de Pablo, ¿no? Al momento en el que Pablo abraza la fe. Por ende, estas tradiciones orales que son recogidas por los apóstoles son de vital importancia porque son, pese a que son citas, ¿no? Son testimonios muy tempranos cercanos a los hechos de la vida de Jesús. También tenemos, obviamente, el caso de las epístolas apostólicas, donde los diferentes apóstoles nos dan información de vital importancia respecto al ministerio de Jesús, respecto a quién es Jesús y respecto al destino de Jesús. Ya no más citando antiguos credos, sino ellos mismos dando su propio testimonio. Por eso es que va a ser de vital importancia también el testimonio de las epístolas. Por otro lado, también hay fuentes no cristianas que nos hablan acerca de Jesús. En este caso, a mí personalmente me gusta usar principalmente dos, que son el testimonio de Josefo y el testimonio de Tácito. Y pese que sé de que hay una controversia acerca del famoso testimonio flaviano, el testimonio de Josefo, es indiscutible que Josefo trae o escribe respecto a Jesús. Después lo que se discute es qué fue lo que escribió verdaderamente Josefo acerca de Jesús. Eso es otra discusión, pero que Josefo escribió acerca de Jesús, eso no lo discute nadie. Por ende, aquí tenemos el testimonio de una persona que no ha abrazado la fe cristiana y que nos habla acerca de Jesús y de la naciente iglesia. Eso es información de vital importancia para nosotros, para luego poder o intentar reconstruir el caso de Jesús. Por otro lado, tenemos el testimonio de Tácito, también una persona que no ha abrazado la fe cristiana, pero que nos narra brevemente lo que él conoce respecto al fundador de esta naciente secta, el cristianismo. Tácito se hace eco de testimonios que él considera confiables respecto al surgimiento de esta fe novedosa en Judea, en tiempos de Poncio Pilato, etc. Si tuviéramos el tiempo, me encantaría desarrollar el tema de Tácito porque me parece que es uno de los mejores testimonios que no solamente hablan de la existencia de Jesús, sino también de un posible eco que se hace respecto a la resurrección también. Pero bueno, tenemos fuentes no cristianas, o sea, tenemos el testimonio de personas que no están comprometidos por su fe a dar un determinado testimonio, porque muchos podrán decir, bueno, el testimonio de los cristianos no vale mucho porque en definitiva son cristianos y van a estar predispuestos a creer en la resurrección de Jesús o en el ministerio de Jesús, pero en este caso también tenemos, además del testimonio de los cristianos, tenemos testimonios de personas no cristianas que llamativamente coinciden y están en terrible armonía con el testimonio de los cristianos.
Así que esto es de vital importancia. Por último, vamos a citar a los padres apostólicos. ¿Por qué los padres apostólicos? Porque es el testimonio de aquellos que han tenido un contacto directo con quienes han caminado con Jesús de Nazaret. Por ende, pese a que es un testimonio, el de los padres apostólicos es un testimonio de segunda generación, no de generación directa, sino de segunda generación, va a ser de vital importancia porque estos amplían el testimonio de aquellos que han caminado con Jesús, dado que tuvieron un contacto directo, dado que probablemente muchos de ellos han recibido la fe por parte de estos que dicen haber caminado con Jesús. Entonces es una ampliación del testimonio de los primeros discípulos, de quienes caminaron, conocieron a Jesús, tuvieron un contacto diario con Jesús. ¿Está bien? Estas son las fuentes que nosotros vamos a utilizar y que son muchas. Estamos hablando de los evangelios, son 4. Los discursos del libro de los Hechos podríamos decir que son varios que podemos tomar. Tradición oral, esta tradición oral son varios credos, el de Filipenses, el de Romano, el de Primera de Corintios, de varios de ellos podemos hacernos eco. Además tenemos las diversas epístolas apostólicas, tenemos dos fuentes particularmente no cristianas, tenemos los padres apostólicos. En definitiva tenemos más de 20 fuentes de los primeros 80 años a partir del surgimiento de la fe cristiana que nos van a servir como información para intentar reconstruir el caso históricamente hablando de Jesús. Esto es importantísimo porque estamos hablando de fuentes dentro de los primeros 80 años de haber nacido este movimiento llamado cristianismo. Esto es de vital importancia, porque son realmente buenas fuentes. Ahora, vamos a intentar justificar estos puntos. Hemos dicho de que estas son nuestras fuentes, pero nuestro argumento es este. Nosotros tenemos que tratar de justificar, por medio de las fuentes que tenemos que justificar cada uno de estos puntos. Hay gente que, pese a que resulte gracioso, hay gente que en la actualidad, no en la academia, no las personas que han sido formadas académicamente, pero sí en el llano, muchas veces hasta en las redes sociales, que es el principal medio de divulgación de ideas hoy por hoy, ¿no? O al que mayor facilidad se tiene respecto al acceso. Hay gente que suele decir, no, Jesús ni siquiera se sabe si existió. Bueno, ¿qué dice la historia al respecto? Y no una historia sesgada por parte de personas que necesariamente por causa de conveniencia tienen que corresponder con lo que dice la iglesia, sino fuentes tempranas, documentos escritos por personas de la época. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, Jesús está vivo, o sea, Jesús ha existido. Jesús es un personaje de mediados del siglo I que es identificable. Podemos señalar dónde es que habitó Jesús, cuál es el tiempo en el que Jesús vivió en una determinada localía, dónde es que está ubicado, dónde está ubicada la vida de Jesús, quién fue Jesús. Podemos hablar del parentesco de Jesús, quién es su familia, contactos cercanos que tenía Jesús. Tenemos muchísima información respecto al Jesús histórico, por llamarlo de alguna manera. Nosotros sabemos de que el Jesús de la fe es exactamente el mismo que el Jesús de la historia, pero a la hora de hablar en términos de fuentes, podemos hacer tranquilamente una reconstrucción muy, pero muy buena respecto a el personaje histórico Jesús. Jesús de Nazaret, ¿qué podemos saber acerca de él? ¿En qué periodo de tiempo del siglo I vivió? ¿Cuáles fueron los lugares en donde habitó? ¿Quién es su familia cercana? ¿Quiénes son sus parientes? ¿Quiénes han sido aquellas personas que tuvieron mayor contacto con él y que caminaron junto a él durante el periodo de tiempo que se dedicó a la enseñanza? ¿Cómo es que murió? Bueno, eso es adelantarnos un poquito, es spoilearnos un poquito. Entonces, tenemos muchísima información respecto a este personaje histórico, Jesús de Nazaret. Por ende, afirmar de que es discutible si Jesús verdaderamente existió es realmente una tontería a la luz de la gran cantidad de evidencia, de fuentes que tenemos respecto a él. Tenemos una multiplicidad de testimonios muy cercanos a los hechos. Y que coinciden todos ellos que nos señalan que Jesús realmente ha existido y que es el enseñado por la iglesia. Por dar un ejemplo, es evidente, los 4 evangelios nos hablan de Jesús
Los discursos del libro de los Hechos, en Hechos capítulo 3, verso 13 y en Hechos capítulo 4, verso 27, podemos ver que los apóstoles identifican el ministerio de Jesús en un determinado momento en la historia y lugar, en un determinado momento y lugar en la historia. Es muy difícil, diría yo que es hasta irracional pensar que días después de todo lo sucedido con Jesús, los apóstoles en el mismo lugar donde Jesús fue crucificado, se inventaran una historia tan cercana según ellos mismos. Es casi imposible pensarlo, es hasta irracional creer que este Jesús es un Jesús inventado por estos apóstoles. ¿Por qué? Porque en el mismo lugar donde Jesús es crucificado, es que a su vez es presentado como alguien que realmente ha existido y que además ha sido sentenciado por las autoridades del momento. Entonces, en Hechos capítulo 3, verso 13 y en Hechos capítulo 4, verso 27, podemos ver que los apóstoles identifican a Jesús en un determinado momento y lugar en la historia. Los mitos o leyendas no son descritos de esta manera, con esta precisión histórica. Las epístolas apostólicas, por dar un ejemplo, en Primera de Timoteo y en Gálatas se habla acerca de su familia. Se hace referencia, por dar un ejemplo, a la Virgen María. Se la identifica como su madre. En estos términos no se habla de un personaje legendario o de una invención de alguien que nunca ha existido. Josefo y Tácito también son claros respecto a este Jesús de Nazaret. Lo identifican a Jesús de Nazaret en un determinado momento y lugar en la historia. Tanto Josefo como Tácito señalan que para mediados del siglo I hubo un predicador itinerante, podríamos decir, que tuvo discípulos y que fue sentenciado a muerte por las autoridades del momento. Y no lo están diciendo cristianos que están buscando de alguna manera justificar sus creencias sin rigor histórico, sino lo están diciendo personas consideradas historiadores que no eran cristianos, por ende no estaban comprometidos con decir exactamente lo mismo que la iglesia naciente decía respecto a Jesús. Josefo y Tácito no estaban comprometidos con la iglesia para coincidir respecto a lo que dicen acerca de Jesús. Y llamativamente, tanto Josefo como Tácito coinciden con el primitivo testimonio cristiano. Los padres apostólicos, por dar un ejemplo, para citar uno, Ignacio de Antioquía señala en su carta a los esmirnenses que Jesús fue sentenciado a muerte en el tiempo de Poncio Pilato. Nuevamente acá tenemos una segunda generación de cristianos que señala un momento histórico específico, un lugar específico donde este Jesús, personaje histórico, fue sentenciado a muerte. Esta clase de detalles no se da de alguien que resulta ser una invención, no se da de personajes legendarios. Esta clase de detalles solamente lo podemos esperar de personas que realmente han existido y que han vivido en ese momento y lugar en la historia. Jesús muere. Alguien podría levantar la mano y decir, bueno, si Jesús vivió a mediados del siglo I, evidentemente muere. O sea, no conocemos ningún caso de una persona que haya permanecido viva durante 2000 años sin morir. Pero el caso aquí es que no solamente muere, sino que sabemos cómo muere, dónde muere, bajo qué circunstancias muere y qué fue lo que pasó con su cuerpo una vez muerto. Estos son los datos que a nosotros nos importan, porque podemos dar fe que realmente Jesús ha muerto. ¿Y eso en qué favorece nuestro argumento? En que si nosotros no mostramos que hay plena seguridad respecto a la muerte de Jesús en un determinado momento en la historia, ¿cómo nosotros podemos demostrar de que realmente sus apariciones o sus supuestas apariciones post-mortem son las apariciones de un resucitado? Si no tenemos certeza respecto a la muerte de Jesús, no podemos dar certeza respecto a la resurrección, dado que
podría tranquilamente no haber muerto y en sus apariciones podría haber sido simplemente apariciones de una persona que nunca ha muerto. Entonces, el caso de la muerte de Jesús lo tenemos que presentar con la mayor precisión posible porque esto facilita la argumentación a la hora de mostrar las apariciones post-mortem y concluir de que evidentemente la única explicación para el caso es la resurrección. Entonces, no es solamente el punto de Jesús muere, sino que conocemos cómo es que muere, cuándo muere, quién es el que lo sentencia a muerte, en dónde fue ubicado su cuerpo. Tenemos todos esos datos. Y eso para nuestro caso es de vital importancia. ¿Cuáles son las fuentes que justifican estos puntos? Bueno, nuevamente, los 4 evangelios, discursos del libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, verso 23, Hechos capítulo 2, verso 36, Hechos capítulo 4, verso 10. Se menciona de forma explícita que muere crucificado, pero que además sabemos dónde es que yace su cuerpo, podríamos decir, pese a que en ese momento ya había resucitado. ¿Dónde es que yace su cuerpo? Bueno, en la tumba de José de Arimatea. Y ahora me voy a meter un poquito en eso. Las epístolas apostólicas también, en 1 Corintios, 2 Corintios, en el libro de Hebreos y en Apocalipsis, señalan de forma explícita que los cristianos creían de que Jesús había sido crucificado, había muerto por crucifixión. Josefo y Tácito también coinciden respecto a lo mismo. Jesús muere por crucifixión y los padres apostólicos también señalan exactamente lo mismo. Nuevamente cito a Ignacio de Antioquía, en este caso, en su carta a los esmirnenses. Todos coinciden respecto a la forma en la que Jesús muere. Todos coinciden respecto al lugar donde Jesús muere. Todos coinciden respecto a la época en la que Jesús muere. Y particularmente los evangelios y el libro luego de los Hechos van a señalar que además las primeras comunidades cristianas conocían o daban testimonio de conocer dónde era el lugar donde su cuerpo había sido sepultado. Que según fuentes cristianas, también no solamente la iglesia, sino obvio las autoridades del momento también conocían. Y esto es de vital importancia. Datos vitales, sepultura honrosa. Dada la multiplicidad de fuentes tempranas que nos narran la sepultura honrosa de Jesús, la sepultura honrosa que Jesús recibió por parte de un miembro del Sanedrín llamado José de Arimatea, podemos afirmar que los contemporáneos conocían la ubicación de donde estaba depositado el cuerpo de Jesús. Los contemporáneos lo conocían. Los cristianos, aquellos que fueron seguidores de Jesús, aquellos que lo acompañaron a Jesús, los discípulos de Jesús, sabían dónde el cuerpo había sido depositado. Pero también las autoridades religiosas del momento, el poder del momento sabía dónde Jesús había sido depositado. Los romanos, los judíos sabían dónde Jesús había sido depositado. Por eso, llamativamente, Mateo y luego Justino Mártir en el siglo II van a hacerse eco de los rumores que en las comunidades judías habían ganado popularidad respecto al destino de Jesús. Fíjense que llamativamente el testimonio de los judíos, que pese a que se encuentran en fuentes cristianas, podemos decir que es testimonio enemigo, porque las fuentes cristianas lo único que hacen es reproducir el testimonio de lo que los judíos, tanto para mediados del siglo I como para mediados del siglo II, decían respecto a Jesús. El testimonio de los judíos no es Jesús, no es negar la tumba vacía, por dar un ejemplo. El testimonio de los judíos de aquella época es, se robaron el cuerpo. Y esto lo recoge tanto el apóstol Mateo como también Justino Mártir en su diálogo con Trifón. Creo que es en su diálogo con Trifón. Si me quieren corregir cualquier cosa en el chat, buenísimo, si no es así. No recuerdo en cuál de sus obras. Me parece que es en su diálogo con Trifón. Se hacen eco de que los judíos lo que decían es, no negamos que hay una tumba vacía. Simplemente ofrecemos otra explicación a la cristiana. Los cristianos dicen que hay una tumba vacía porque que ha sido depositado ahí, resucitó de los muertos. Pero nosotros decimos que se robaron el cuerpo. Ahora, lo llamativo, pese
la discusión de fondo que es qué fue lo que pasó con Jesús de Nazaret, lo llamativo es que tanto cristianos como judíos coinciden que hay una tumba vacía. ¿Por qué coinciden que hay una tumba vacía? Número uno, porque efectivamente estaba vacía, y número dos, porque tanto cristianos como no cristianos conocían el lugar donde había sido depositado el cuerpo de Jesús. Y esto es de vital importancia para la época. ¿Por qué? Porque se podía corroborar el testimonio de los primeros cristianos. Cuando los cristianos decían, Jesús ya no está más en su tumba porque ha resucitado de los muertos, dado que era de común conocimiento el lugar donde Jesús había sido depositado, los de la época podían corroborar que esto fuese así. Y esto es muy importante para la reconstrucción de nuestro caso. Por otro lado, tenemos el grafito Alexámenos, que es muy interesante y este es un punto que a mí me encanta tocar. Se ha descubierto una imagen llamada grafito Alexámenos adora a su Dios que representa la primitiva fe de los cristianos según la entendía un pagano inconverso. Se considera que el grafito Alexámenos adora a su Dios, que me olvidé de ponerlo en pantalla por aquello, quizás alguno no lo conoce, se considera que es un dibujo, ¿no?, hecho a finales del siglo I. Es una burla, ¿no?, contra la fe de los cristianos. Pero en esta burla contra la fe de los cristianos queda plasmado lo que los paganos inconversos a finales del siglo I creían los cristianos de la época. Los paganos inconversos creían que los cristianos creían que este hombre a quien adoraban había muerto por crucifixión. Y eso es de vital importancia, porque aquí tenemos otro testimonio enemigo. Y fíjense qué llamativo, porque todos ellos, sin intención, coinciden, están en armonía respecto al testimonio que dan acerca de Jesús de Nazaret. Todos ellos coinciden, sean o no sean cristianos, que Jesús fue un personaje histórico real, que vivió a mediados del siglo I, que desarrolló su ministerio por las regiones de Galilea, de Judea, que predicó, fue un predicador itinerante, tuvo discípulos, que bajo el gobierno de Poncio Pilato fue crucificado, sentenciado a muerte y crucificado en Jerusalén, que recibió una sepultura honrosa y que la primitiva iglesia cristiana decía que el destino de este Jesús de Nazaret no había sido la muerte, sino que había resucitado de los muertos y por ende la tumba estaba vacía. Es llamativo cómo todos estos testimonios, pese a que no son todos cristianos, todos coinciden de forma exacta respecto a la descripción que dan unos y otros acerca de Jesús. Es maravilloso. Continuamos. Punto C. Recuerden, ya hemos justificado punto A, punto B, punto C. Entiendo y perdón si me estoy olvidando de alguna parte, estoy tratando de resumir todo para que en este cortito tiempo podamos al menos señalar las cosas que considero que son más importantes a la hora de reconstruir el caso de Jesús. Punto C, posterior al B, o sea, luego de la muerte de Jesús, lo que podemos afirmar a la luz de las fuentes es que al parecer hay apariciones post-mortem de este Jesús que definitivamente ha muerto en la cruz. Definitivamente Jesús ha muerto en la cruz. Su cuerpo sin vida fue depositado en un sepulcro que conocemos de quién es. Y luego de todo esto, hay apariciones post-mortem. Hay testimonios de personas que dicen, que ha muerto por crucifixión y que ha sido sepultado acá, que hoy su tumba está vacía, se me apareció al tercer día. Y nuevamente acá tenemos las fuentes que justifican esta postura. Nuevamente los evangelios, los discursos del libro de los Hechos, las epístolas apostólicas, los padres apostólicos, y pongo en tela de juicio ahí, pongo en duda Tácito. ¿Cómo ustedes dirán? Pero es no cristiano. Bueno, es llamativo el testimonio de Tácito. Lamentablemente no tengo el tiempo para poder mostrárselos, pero Tácito, pese a que no afirma la resurrección de Jesús, parece señalar que hay
una reacción por parte del movimiento cristiano que había sido detenido momentáneamente su avance luego de un corto periodo de tiempo. Es como que Tácito lo que narra en su obra Anales es que luego de la crucifixión del líder de este movimiento naciente, consiguen detener el avance del movimiento cristiano. Pero luego parecen nuevamente reaccionar, surge nuevamente este movimiento en la región de Judea, de tal forma y con tal fuerza surge nuevamente, luego de haber sido momentáneamente detenido, con tal fuerza surge que ahora parece que estaban en todos lados, en todo el mundo estaban aquellos que predicaban que Jesús había resucitado. Esto no lo dice Tácito, obviamente, pero nosotros sabemos de qué se refiere a los primeros cristianos. Entonces, hay múltiples fuentes que nos señalan que hubo apariciones post-mortem. Por ende, tenemos varios puntos que destacar. Número uno, no hay dudas de que Jesús fue un personaje histórico que existió realmente. Podemos ubicar en tiempo y espacio a Jesús de Nazaret, podemos ubicar su familia, podemos ubicar sus parientes, podemos ubicar sus discípulos. Podemos, además de eso, señalar que Jesús ha muerto, sin lugar a dudas, por crucifixión bajo el gobierno de Poncio Pilato en Jerusalén. Podemos además señalar que con ese cuerpo lo que hicieron fue depositarlo en un sepulcro que era de un personaje político de la época, José de Arimatea, religioso político, identificable para la época. Y ahí fue donde depositaron el cuerpo sin vida de Jesús. Podemos además señalar a la luz de fuentes únicamente, sin presuponer que estas fuentes o varias de estas fuentes para los cristianos son palabra de Dios, simplemente analizándolas como documentos históricos, podemos también sostener que este sepulcro al tercer día estuvo vacío. Tanto cristianos como no cristianos señalan, independientemente de cuáles sean las causas que consideran, podemos señalar que tanto cristianos como no cristianos afirmaban que el sepulcro luego del tercer día estaba vacío. El lugar donde había sido depositado el cuerpo sin vida del maestro estaba vacío. Y eso lo dicen cristianos y no cristianos. Y no queda la historia acá, no muere la historia acá, sino que empiezan a aparecer personas que antes estaban escondidas por miedo a la represalia que podrían llegar a tomar el poder político y religioso de la época. De repente surgen, aparecen sin miedo alguno para afirmar, dar testimonio público de que el destino de Jesús no terminó en la tumba, sino que hubo apariciones post-mortem. Nosotros lo vimos con nuestros ojos, lo palpamos con nuestras manos. Todos estos puntos pueden justificarse con buenas fuentes, no con cualquier tipo de fuentes, sino con buenas fuentes, con fuentes de personas de la época, personas instruidas, personas cercanas a Jesús, no solamente simpatizantes de Jesús, sino también enemigos de las enseñanzas de Jesús. Esta es la clase de fuentes que tenemos. No tenemos 1, 2 o 3 testimonios. Tenemos más de una docena de testimonios que sin quererlo, sin ser escritos con el objetivo de coincidir, todos coinciden respecto a estos puntos que estamos discutiendo, sean o no sean cristianos, todos coinciden respecto a quién era Jesús, dónde habitó Jesús, cómo murió Jesús, etc. Todos coinciden llamativamente, aún con lo peligroso que podría llegar a ser esto. ¿Por qué? Fíjense un instante de este punto. Cambio radical en la teología. Recordemos que la iglesia naciente era una iglesia principalmente constituida por judíos. Los judíos creen, afirman que Dios es uno, una persona, ¿no? Dios es uno, una persona. Dios no puede ser hombre. Dios es Dios, no puede ser hombre. El sábado es el día sagrado, es una institución sagrada, inviolable. Conocemos la historia de los macabeos, por dar un ejemplo. El templo es el lugar donde está la presencia de Dios.
El templo es un lugar sagrado porque el mismo Dios fue que lo construyó. Los sacrificios son necesarios. Los sacrificios me refiero al sacrificio en el culto, ¿no? Esos sacrificios expiatorios que se llevaban día tras día, se llevaban a cabo, ¿no? Y luego el famoso día de la expiación en sí, el famoso Yom Kippur. Conservar estas creencias, practicar esta fe, hace que los judíos puedan permanecer en el pacto, siendo parte de la familia del pacto. Ahora, llamativamente, la iglesia naciente, que está principalmente constituida por judíos, comienza de la noche para la mañana a creer cosas como estas. Dios es un Dios trino. Es un Dios, pero son tres personas. Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se encarna. El sábado ya no es una institución sagrada que los cristianos necesariamente debían observar. La adoración ya no depende específicamente de un lugar. Los sacrificios, al estilo en el que los judíos los practicaban, ya no son necesarios, porque hay un único, último y más perfecto sacrificio, que es el de la persona de Cristo. La muerte de Jesús es expiatoria. Viene a reemplazar esos sacrificios que practicaban los judíos. Se es parte del pacto por la fe, por la práctica en esta nueva fe. La práctica de esta nueva fe gira en torno a la persona de Jesús. Entonces hay un cambio radical en la teología de aquellos primeros cristianos que eran principalmente judíos. De la noche para la mañana, los cristianos, estos judíos particularmente, comienzan a creer algo que a la luz de la teología del judaísmo de la época es blasfemo para ellos. Y esto tiene sus consecuencias. ¿Por qué? De la misma manera que al día de hoy nosotros vemos que hay ciertas familias musulmanas, ¿no? Que cuando ciertas personas de la familia abrazan la fe cristiana, los musulmanes suelen despedirlos de la casa, suelen cortar todo tipo de lazo familiar y demás, como consecuencia de supuestamente haber blasfemado contra la fe islámica. Lo mismo o algo similar pasaba con los judíos de aquel entonces. Los judíos eran terriblemente cuidadosos, celosos de su fe. Imagínense que un judío comience a abrazar esta clase de creencias. Era terriblemente perjudicial para su integridad física. Podían llegar a ser destituidos de su herencia. Era estar abandonados. Su familia los abandonaba por completo. Entonces, llamativamente, y pese a las represalias, pese a las consecuencias, de la noche para la mañana, este grupo de judíos, o de principalmente judíos, cambia radicalmente su forma de vivir la fe. ¿Cuál es la razón por la que todas estas cosas ocurren? ¿Cuál es la razón por la que, pese a las persecuciones primitivas de aquellos que, o sobre aquellos que decían que Jesús había resucitado, siguen haciéndolo? ¿Qué es lo que ganaban? ¿Qué ganaban? ¿Qué grupo de personas murió y sufrió por una mentira sabiendo que es una mentira y sin obtener ningún beneficio a cambio? ¿Conocen algún grupo de personas, de al menos 12 personas, que haya sufrido y muerto por causa de una mentira, sabiendo que es una mentira y sin ningún tipo de beneficio a cambio? Bueno, a simple vista, este parece ser el caso, pese a que nosotros ya como cristianos sabemos de la vida eterna, creemos en la vida eterna, el testimonio de Cristo, la persona de Cristo y demás. Fíjense de que se cae por tierra a causa de las consecuencias la hipótesis de que el testimonio cristiano o el destino de Jesús resucitando de los muertos sea un mero invento de los primeros cristianos. Se cae al suelo porque es injustificable. Es irracional pensar de que sin gozar de ningún tipo de beneficio, los cristianos pudiesen de alguna manera predicar lo que predicaban al comienzo de la fe cristiana, en aquella temprana época.
Las consecuencias de hacerse cristiano era para ellos la apostasía. ¿Por qué lo hicieron? La pregunta es ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál es la razón por la que lo hicieron? ¿Cuál es la razón por la que los apóstoles murieron y fueron perseguidos y sufrieron terribles torturas por causa de este testimonio y nunca nadie se retractó? ¿Por qué aquellos que dicen que Jesús se les aparece nuevamente con vida al tercer día jamás se retractaron y sufrieron terribles tormentos? El apóstol Pablo en la epístola de Segunda de Corintios señala de que fue terrible lo que tuvo que sufrir por causa de ser obediente a su llamado. ¿Cuál es la razón por la que soportarían terrible persecución? Si no es porque realmente ellos estaban convencidos que lo que predicaban era lo que había ocurrido. La única explicación posible es que ellos realmente creían que esto era lo que había ocurrido. Y dado el contexto religioso en el cual todo esto ocurrió, creo que estamos justificados en decir, tal y como Jesús lo había advertido en Marcos capítulo 8, que Dios fue el causante de la resurrección de Jesús. Dios fue el causante de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque todos estos eventos que he descrito se dan en un contexto cargado por un fuerte significado religioso. Este Jesús no era una persona del montón. Este Jesús era un hacedor de milagros. Este Jesús era un profeta. Este Jesús había advertido que lo matarían en Jerusalén, pero que su destino no era la muerte, sino que iba a volver a la vida. Este Jesús lo advirtió antes que ocurriera. Este Jesús expulsaba demonios. La gente creía tanto. Los apóstoles como los curiosos del momento creían realmente de que había un poder que respaldaba el ministerio de este Jesús. Y todos le adjudicaban, o no todos, perdón, pero la mayoría le adjudicaba este poder al Dios de Israel. Y fíjense qué interesante que es el contexto religioso en el cual se llevó a cabo todo lo descrito, porque ni aún los enemigos de Jesús negaban que había algo sobrenatural alrededor de su ministerio. ¿Por qué? Porque no negaban que ocurrían cosas sobrenaturales, simplemente lo único que decían era que el causante de todo esto sobrenatural que se veía no era Dios sino el demonio, pero no negaban que las cosas ocurrían. Por ende, podemos notar que todos estos hechos que he descrito suceden en un contexto cargado por un fuerte significado religioso. La única explicación o la explicación más racional y que de hecho es la que promueve el cristianismo es que evidentemente hay buenas razones para creer que Jesús vuelve a la vida luego de haber estado muerto y que el causante de este hecho sobrenatural es el Dios de los judíos, el Dios de Israel, el Padre de Jesús. Espero que haya sido claro con la ponencia. Sepan entender de que lo tuve que hacer en muy poquito tiempo. Bueno, excelente, Santi. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y pasamos a la ronda de preguntas. Está inundado el chat de preguntas. Hemos hecho de atrevidos seleccionando algunas. Y aquí tenemos en primer lugar una pregunta que hace nuestro querido amigo William Toro de Enfoca tu Fe. Dice Will lo siguiente: ¿qué tan buena y fuerte es la evidencia historiográfica sobre Jesús en comparación con otros personajes históricos que nadie pone en duda? Oh, es terriblemente superior. De hecho, fíjate qué interesante que es, porque pese a que voy a extenderme un poquito más, Vale. fíjate que si solamente utilizáramos, suponete lo siguiente, suponete que solamente utilizáramos nosotros en el intento de reconstruir la figura histórica de Jesús, quién fue realmente Jesús de Nazaret, solamente fuentes no cristianas, las conclusiones a las que nosotros llegaríamos, y fuentes no cristianas tempranas, cercanas a los hechos, dentro de los primeros 80 años luego de la muerte de Jesús, llegaríamos a la conclusión de que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico real, llegaríamos a la conclusión de que habitó en la tierra de Israel, ¿no? En la tierra de Galilea, de Judea, en Samaria,
como predicador itinerante, durante un determinado periodo de tiempo, que tuvo discípulos, que fue perseguido por los judíos, de que fue crucificado, de que sus discípulos continuaron con su tarea luego de haber estado muerto. Podemos nosotros solo utilizando fuentes no cristianas de los primeros 80 años luego de la muerte de Jesús por crucifixión, solo utilizando esas fuentes podemos hacer una gran reconstrucción del Jesús histórico, de tal forma que podemos demostrar que las fuentes cristianas revelan la verdad, son fieles respecto a quién fue Jesús de Nazaret, ¿no? Es impresionante solo utilizar fuentes no cristianas. Así que es ampliamente superior a las figuras históricas de la época. Ok, perfecto. En esa línea de las fuentes entre los primeros 80 años, viene esta segunda pregunta de René Murici, aunque sí se trata de una fuente cristiana. Pregunta si la Didache se podría utilizar como fuente histórica para el caso de la resurrección de Jesús. Sí, se podría utilizar, porque pese a que no conocemos específicamente cuáles son sus autores, a causa de su temprana datación y a causa de la teología que presenta, podemos notar que sus autores tuvieron un vínculo con los apóstoles, que de alguna manera los apóstoles fueron influyentes a la hora de desarrollar su teología. ¿Por qué digo esto? Porque específicamente no sabemos quién fue el autor o los autores, no podemos dar nombre y apellido de particularmente quiénes fueron. Ahora, sí podemos notar que evidentemente sus autores, más allá de que no sepamos específicamente de quiénes son, sí tienen un contacto directo con los primeros apóstoles. Y al final de la Didache, se menciona el caso de Jesús, la resurrección de Jesús, si yo no me equivoco, la menciona y menciona el regreso de Jesús. Por ende, al mencionar el regreso de Jesús, de alguna manera está justificando todo lo que en el Nuevo Testamento se enseña respecto a tanto la muerte expiatoria de Cristo como así también la resurrección. Perfecto, vale. Vladimir Palacios pregunta: ¿existen argumentos contrarios a la resurrección de Jesús y cómo se responden desde una perspectiva de fe? Desde una perspectiva de fe, lo respondemos como tal, es fe. Uno cree en la resurrección de Jesús en última instancia por fe, pero yo no sé hasta qué punto puede llegar a ser persuasivo ello. Entendamos de que la apologética pretende de alguna manera preparar el terreno para una tarea evangelística, quitando todo tipo de obstáculo intelectual que de alguna manera interrumpa el acercamiento de la persona a la verdadera fe. Entonces, nuestra forma de argumentar tiene que ser lo suficientemente persuasiva, o ese es el intento que nosotros deberíamos hacer. Ahora, a la luz de la historia, lo que podemos nosotros hacer es responder aplicando los criterios que se utilizan en la historiografía moderna. Podemos responder exitosamente cada una de las objeciones que se pueden llegar a plantear. Las mejores objeciones, y mejores digo entre comillas porque no es que sean buenas en sí, sino que son las que podrían llegar a resultar más llamativas entre las múltiples hipótesis que se pueden llegar a presentar por parte del escéptico, es, por dar un ejemplo, que los discípulos sufrieron alucinaciones, es, por ejemplo, que los discípulos se inventaron la historia de la resurrección, o que termina siendo un fenómeno exegético tal y como lo propone Piñero, pero cada una de ellas se puede responder tranquilamente y con éxito, ¿no? Por dar un ejemplo, no hay forma de justificar la hipótesis de una alucinación comunitaria, ¿no? Las alucinaciones son como los sueños, nadie puede compartir los sueños, no es que de repente estoy soñando que estoy en una playa en Miami, me despierto y le digo a mi esposa, vení, sumate a mi sueño, así la pasamos un rato bien. No, evidentemente no se comparten. Lo mismo pasa con las alucinaciones, por ende, la hipótesis ya se cae por su propio peso. En el caso de la invención de la primitiva fe cristiana, ¿no? Diciendo de que los apóstoles, dado que ellos fueron seguidores de Jesús y demás, se inventaron esta historia de la resurrección y ajustaron toda su teología, justificándose en el antiguo pacto para ellos no quedar desacreditados por todo lo que abandonaron
para seguir a Jesús, bueno, la gran pregunta es, parece poco razonable pensar que simplemente por esta motivación hayan sufrido todo lo que han sufrido y muerto de la forma en la que han muerto, simplemente para que no le digan, che, muchachos, al final siguieron a alguien equivocado o perdieron 3 años de su vida. Parece un tanto ilógico. Entonces, cuando te pones a pensar en las mejores objeciones que se pueden llegar a presentar del otro lado, honestamente, todas caen por su propio peso. Okay. Hay una objeción, Santi, escúchame que meta ahí la cucharada, que me llama la atención ahora con esta pregunta, que tiene que ver con textos de Horacio que sostienen que los crucificados no eran sepultados, sino que eran dejados en la cruz, ¿no? Entiendo que esa es una objeción. Sí. Pero sin embargo, entiendo también que Flavio Josefo claramente habla de esa excepción que había en la provincia de Judea, donde al atardecer los cuerpos de los crucificados eran dados a sus familiares para la sepultura. O sea, había una excepción. Si bien es cierto que era ley del imperio que los crucificados no los descendían de las cruces, en Judea estaba esa excepción en la que sí eran sepultados. Incluso entiendo que hay un hallazgo arqueológico cerca de 1968 de los primeros 20 años que se encontraron clavos con residuos óseos, calcio, ¿no? Entonces, eso mostraba que los Jacob. Es el caso de ese sujeto, exacto, totalmente. Y de hecho, fíjate que en el Nuevo Testamento no presenta el caso de Jesús como si fuera lo que comúnmente le ocurría a los crucificados, sino el mismo Nuevo Testamento lo presenta como un caso, como una excepción a la regla. ¿Se entiende? Tenemos el caso de José de Arimatea, que se acerca a Pilato pidiéndole, como haciendo una excepción, o como intercediendo por el caso de Jesús, ¿no? Entonces, hay varias señales que nos deja el Nuevo Testamento que parece indicar que el caso en sí de Jesús parece ser en sí mismo una excepción a la regla. Por otro caso, y con esto termino el punto que me señalabas, por otro caso tenemos el tema de la sepultura honrosa. Bueno, está bien. ¿Y qué hacemos con la sepultura honrosa? Todos los evangelios señalan de que existió un José de Arimatea que enterró o que le dio, su tumba, le cedió su tumba a Jesús de Nazaret. Recordemos de que nadie podía inventarse un José de Arimatea en aquel tiempo. O sea, recordemos que los evangelios, además de ser documentos catequéticos, también servían para predicar el evangelio a las personas que se buscaba persuadir, ¿no? Entonces, era de vital importancia ser certeros respecto a todo lo que señalaban históricamente hablando. Los documentos de los evangelios son también documentos biográficos, no en el sentido moderno de la palabra, pero para la época son documentos biográficos. Por ende, cuando hablan específicamente de José de Arimatea como un integrante del Sanedrín, están señalando los autores de que hay un personaje político religioso identificable para los judíos de aquel entonces. O sea, les está diciendo, muchachos, es este que es o que era autoridad del pueblo de Israel quien le cede el sepulcro a Jesús de Nazaret. No es que están diciendo un sujeto tal y no lo mencionan, no, mencionan específicamente a esta persona que tiene un poder político religioso en la época. Entonces, eso no se podía inventar así como así nada más. ¿Por qué? Porque era corroborable la existencia de este personaje histórico. Y por último, recordemos de que los rumores, si bien digo, los rumores por parte de los judíos que no habían abrazado la fe cristiana, era no en negar que estas cosas hubiesen ocurrido, sino en señalar que ellos concedían que sabían dónde había sido enterrado Jesús, a dónde había sido sepultado Jesús. Ellos coincidían en que se sabía dónde había sido sepultado Jesús. Lo que ellos señalan es que la tumba estaba vacía porque se habían robado el cuerpo, pero implícitamente están señalando que los no cristianos conocían en ese momento dónde había sido sepultado el Señor. Por ende, a la luz de los documentos parece que dicha hipótesis se cae también por su propio peso. De acuerdo, vale.
Benny Zúñiga pregunta, y es una pregunta recurrente realmente, porque la gente reconoce que por el tiempo no se pueden dar todas las fuentes o los textos, ¿no? Sí. Entonces preguntan que dónde pueden leer más acerca de los testimonios de Josefo y de Tácito. Bueno, las propias obras de Josefo y Tácito, ¿no? Tanto Antigüedades de los Judíos como en la obra Anales de Tácito, podemos hallar estos dos testimonios. Hoy en Internet lo pueden encontrar, ¿no? El testimonio de Tácito y el testimonio flaviano se puede leer fácilmente, ¿no? Es fácil de poder ubicarlos en estas obras. Así que hoy te podés descargar hasta un PDF en Internet. De acuerdo, vale. Hernán Torres Vélez pregunta, ¿qué opinión tiene sobre los llamados milagros eucarísticos, hostias vivas, como pruebas de la resurrección de Jesús? ¿Son manifestación de su presencia viva y actual de Jesús? La pregunta es más o menos si los milagros eucarísticos pudiesen presentarse como una prueba en favor de la resurrección. Pudiesen, a ver, el escéptico, porque recordemos, para el cristiano no va a ser prueba de la resurrección de Jesús. Para el cristiano, como en mi caso, puede llegar a ser prueba de la teología eucarística, ¿se entiende? O sea, en mi caso, como ex protestante, yo tenía una idea respecto a la llamada dentro del mundo evangélico Cena del Señor, ¿no? Entonces, los milagros eucarísticos representaron para mí una prueba de que la interpretación católica de la Eucaristía es la correcta. Ahora, para el escéptico, ¿podría en todo caso? Sí. A ver, mirándolo con un poco de cariño al tema, porque me parece que si somos objetivos, vamos a coincidir de que no va a ser suficiente para el escéptico, pero podríamos llegar a decir que sí. ¿Por qué? Porque si realmente hay una transformación, ¿no? El pan se convierte en verdadera sangre, en verdadera carne, evidentemente eso no se puede explicar a no ser por la intervención de un Dios causando un milagro, ¿no? Y esto que tiene que ver con la resurrección, en que el contexto en el que este hecho ocurre es un contexto teológico que comunica que esta es la sangre y carne del Mesías que ha muerto y resucitado. Por ende, si el hecho ocurre, este Dios, creador de los cielos y la tierra, estaría de alguna manera justificando la teología católica a la hora de comunicar de quién es el cuerpo y la sangre en el pan y vino, ¿verdad? No sé si pude ser claro con eso. Perfecto, excelente. Vamos cerrando con las preguntas. Aquí hay una de Henry Pérez que entiendo que ataca la crucifixión, porque si se tumba la crucifixión o la muerte, pues entendemos que no tendría luego razón de ser alegar una resurrección. Entonces él pregunta, ¿hay algún edicto en las autoridades o de las autoridades romanas sobre la sentencia de Jesús? Sí, lamentablemente. A ver, lamentablemente se discute respecto a lo que tenemos hoy en día, que es un documento que al parecer Pilato le envía a César narrando todo lo concerniente a Jesús de Nazaret, ¿no? Se discute, podríamos llegar a decir, en la academia. Recuerden de que mi forma de argumentar no necesariamente en este contexto, un contexto de apologética, no refiere a la fe, sino particularmente al análisis histórico de las fuentes. Entonces se discute respecto a dicho documento, su legitimidad, pero sabemos en última instancia, más allá de la discusión que pueda llegar a haber, sabemos en última instancia que existió un documento enviado por Poncio Pilato a César donde narra qué fue lo que ocurrió respecto a Jesús, lo que pasó respecto a su vida. ¿Por qué? Por dar un ejemplo, Justino Mártir es uno de aquellos que en su apología, un documento que está dirigido a Roma, ¿no? A las autoridades de Roma, y que pretende ser una defensa, sí, y que pretende ser una defensa de la fe cristiana. Él se refiere a la existencia de dicho documento, señalando que las autoridades de Roma tranquilamente, si quisieran, pueden corroborar lo que Justino Mártir está contando respecto a Jesús
en las fuentes, en las fuentes de los propios romanos, ¿no? Entonces, esto no es algo que hace alguien que no está seguro de la existencia de dicho documento. No, esto es algo que hace alguien que está plenamente seguro de la existencia de dicho documento, porque imagínate que el contexto es defender la veracidad de la fe cristiana. Por ende, si yo cito dicho documento es porque sé la existencia conozco la existencia de dicho documento, que además dicho documento justifica todo lo que nosotros estamos diciendo respecto a Jesús de Nazaret. Y señalarlo en una apología dirigida a los poderes de turno es básicamente una prueba de que para entonces dicho documento existía y que los cristianos estaban seguros de que los poderes de Roma podían acceder a él. Por ende, es muy importante eso porque por alguna razón los cristianos creían de que ese documento contenía una fiel descripción de todo lo sucedido respecto a la vida y muerte de Jesús. Perfecto, excelente. Y sobre todo a quién se lo está citando, ¿no? Al mismo emperador Antonino Pío, porque no es a cualquier tercero, ¿no? Al mismo emperador. Totalmente. Excelente, totalmente. Vale. Genial. Santi, aquí hay una pregunta, la voy a leer. A mí no me quedó muy clara, pero dice lo siguiente. La escribe Gabriela Rotela Florentín. Dice, las descripciones médicas actuales con respecto a la tortura y estrés de Jesús pueden ser un argumento para su existencia y muerte, pues en esa época sería difícil saber estas consecuencias. Te hago una pregunta, no sé si entendí bien la pregunta, pero entiendo de que la persona puede estar teniendo en mente la sábana santa, ¿verdad? Es probable que sí, es probable que sí. Digamos, lo que actualmente se conoce, la manera como fue descrita, entonces se puede probar que eso que no se conocía en la época y esas descripciones, de pronto el sudar sangre, por ejemplo, que hoy se conoce incluso el nombre de ello, es lo que pienso que estaría preguntando. En realidad no me queda muy clara, pero sí, va en esa línea. No me queda muy claro, porque en el caso de sudar sangre, o sea, pese a que es cierto, hoy por hoy nosotros podemos hallar o podemos dar crédito de la veracidad de la descripción de Lucas particularmente a la luz de la medicina moderna, ¿no? Pero no sé cómo ese punto podría de alguna manera estar vinculado con el caso de la crucifixión, a menos que la persona que hizo la pregunta tenga en mente el caso de la sábana santa. Si lo que tiene en mente es el caso de la sábana santa, evidentemente ahí podríamos sí formular un caso a favor, ¿no? Ahí sí. Pero bueno, todo depende de lo que la persona tenga en mente. Si no tiene en mente la sábana santa, me parece que se hace un poco difícil. Vale. Santi, bueno, agradecidísimos contigo. De pronto tomo esta última pregunta. Sí, yo personalmente no tengo problema con el tiempo. Ah, perfecto, vale. Aquí pregunta Clementina Arroyo, pero bueno, no la encuentro en relación con la resurrección, pero dice, entonces, ¿el credo viene siendo parte de la tradición oral? Pregunta Clementina Arroyo. ¿El credo apostólico estamos hablando? Sí, ¿O los credos que yo señalé? Bueno, o está haciendo referencia a los credos que yo mencioné. Bueno, no sabría en realidad, no sabría a cuál se refiere en particular, ¿no? La deja genérica, no sé si pueda respondérsele con el credo apostólico y con los credos de Primera de Corintios, no sé. En realidad, si somos minuciosos, o sea, toda la teología cristiana, o sea, la teología cristiana del siglo I estamos hablando, ¿no? Todo el mensaje cristiano, en definitiva, es resultado, independientemente de la vía en la que se ha comunicado al final, es resultado de la tradición oral. O sea, los evangelios son resultado de la tradición oral. Las epístolas, o la teología de las epístolas, o las citas de las epístolas, referencias a los credos, son resultado de una primitiva tradición oral. El cristianismo se ha comunicado como tal, como fe, inicialmente
exclusivamente por medio de tradición oral. Esto es evidente. Luego, obviamente, este testimonio oral que se ha comunicado va a ponerse por escrito, ¿está bien? Y ahí van a mantenerse vivas las dos vías. Ahora, inicialmente, antes de que se ponga por escrito, evidentemente es todo tradición oral únicamente. Vale. Gil Alejandro González pregunta, ¿podría ser un buen argumento el hecho de que es imposible que cientos, si no miles, de conversos estuvieran dispuestos a sostener todos una mentira hasta la muerte y la tortura? Dependiendo de cuáles son esos miles que tengan en mente, porque por dar un ejemplo, el hecho de que en el siglo II muchos hayan sostenido el testimonio cristiano, su fe cristiana hasta la muerte, no es evidencia directa de la resurrección de Jesús, porque ellos no tuvieron un encuentro en primera persona con el Cristo resucitado. Puede haber algunos casos excepcionales donde sabemos que a lo largo de la historia Jesús se ha aparecido a personas específicas, pero no es la regla. Entonces, estas personas, a partir del siglo II, que sostuvieron su fe después de terribles torturas y hasta la muerte, lo que de alguna manera están mostrando es su fortaleza espiritual, ¿no? Su convicción respecto a lo que creen. De alguna manera, evidentemente, es testimonio del Espíritu Santo en la fortaleza de la gente, perseverando ellos hasta el fin con su testimonio, pero no necesariamente lo veo como una evidencia directa del caso de la resurrección, porque ellos reciben el testimonio de otras personas. En cambio, en el caso de los apóstoles, ellos no reciben el testimonio de la resurrección por ningún intermediario, sino de forma directa a través de las apariciones post-mortem, ¿se entiende? Podríamos también señalar, aparte de los apóstoles, el caso, por dar un ejemplo, de los 500 a los que hace referencia el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, pero lamentablemente no sabemos quiénes son estos 500, entonces no podemos hablar específicamente, pese a que el caso de los 500 tiene que ser señalado. ¿Cuál es la razón por la que Pablo invitaría a los corintios de forma implícita a corroborar su predicación a la luz de la experiencia que tuvieron estos 500, que muchos estaban con vida para ese momento, si no fuese así, si no fuese verdad? Pero más que eso no podemos argumentar, solamente nos quedamos, o sea, nos tenemos que quedar satisfechos con el testimonio de Pablo en ese caso. Perfecto. Santi, Marvin Morales pregunta y parafraseo la pregunta en torno a que ella sostiene que Jesús muere el 14 de Nisan y pregunta si resucitó efectivamente el domingo. Supongo que esto por la profecía de Jonás y estos temas que hoy algunos quieren contar los días de 24 horas, etcétera. Pensaría que por esa línea pregunta si la resurrección fue realmente en domingo. En el momento propio de la resurrección no hubo nadie. La Biblia cuenta de que cuando las mujeres, que son las primeras testigos de la resurrección, se encuentran con la noticia de la resurrección de Jesús, ya era domingo. ¿Está bien? Entonces, en el momento de la resurrección no había nadie, pero por alguna razón, y me parece que no hay forma de pensar lo contrario, contradiciendo lo que la Iglesia históricamente ha dicho, por alguna razón la Iglesia a una sola voz, aún desde los momentos más primitivos de su surgimiento, de su nacimiento, ha señalado de que Jesús ha resucitado el día domingo. Pese a que no tenemos a nadie que ha presenciado la resurrección para decir: ocurrió a las 6:15 de la mañana, justo que estaba saliendo el sol. No tenemos esa clase de testimonio, pero por alguna razón, todos, absolutamente todos en la iglesia primitiva señalaban de que Jesús había resucitado un domingo. Por ende, tenemos que creer que, dado que a una sola voz en armonía dan todos el mismo testimonio, hay una gran justificación para dicho testimonio. Así la iglesia lo ha creído. Y recordemos que estas afirmaciones no se dan en el contexto de Occidente siglo XXI, donde cualquiera de nosotros hoy por hoy puede decir cualquier cosa y sin mucha razón, y nadie pone en tela de juicio sus ideas. No. En aquel entonces, las creencias se justificaban en el contexto judío
se debían de alguna manera sostener, justificar con seriedad, debían ser presentadas con seriedad, ¿no? Era un contexto completamente distinto. Por ende, creo de que hay buenas razones para creer que el testimonio de la iglesia es veraz. Y por último, recordemos que los cristianos primitivos lucharon fuertemente hasta derramar su sangre por conservar pura la fe. ¿Cuál es la razón por la que tan primitivamente se hubiese divulgado una noticia falsa de Jesús y hubiera echado raíces en la iglesia primitiva una noticia falsa acerca de Jesús? No hay razón. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde la iglesia es perseguida, donde los cristianos son perseguidos, y estos cristianos, para mantener pura su fe, son capaces de sufrir hasta el extremo y dar su vida, ¿no? Como tenemos tantos testimonios cristianos primitivos que terminaron su vida dando su vida, ¿no? En favor de su fe. Entonces, no parece ser un contexto donde es posible la infiltración de ideas erróneas respecto a Jesús. Vale, perfecto. Marco Trevino pregunta, ¿cómo tumbar la pregunta? Yo diría el argumento, más bien. ¿Cómo tumbar el argumento de el robo del cuerpo de Jesús? Bueno, pero ahí no hay que tumbar el argumento, simplemente hay que tirar la bola a aquel que hace la afirmación. Recordemos que aquel que hace la afirmación debe hacerse cargo de la carga de la prueba, valga la redundancia, ¿no? O sea, si vos decís que se robaron el cuerpo, bien, yo no tengo que refutar eso, yo tengo que quedarme sentado de brazos cruzados esperando que pueda justificar dicha afirmación. Si no la podés justificar a la afirmación, la pregunta es, ¿por qué deberías esperar que yo te refute? No tengo que refutar algo que no está bien justificado. Entonces, ahí quien debe asumir la carga de la prueba es quien hace la afirmación. Bueno, se robaron el cuerpo. Bien, ¿a qué fuentes apelás? ¿Qué clase de fuentes? ¿Cuántos testimonios tenés? ¿Cuán creíble es la fuente? ¿Quién fue aquel que lo dijo? Y bueno, buena suerte les diría, porque la verdad dichas fuentes no existen. Vale. Vale, ahora entiendo que algunos apelan como respuesta a eso al tema de la guardia, la capacitación de la guardia y la poca capacidad que tendría los discípulos, ¿no? Y el tamaño de la piedra, etcétera. Digamos que físicamente podría también ser imposible el robo como tal. Entiendo que eso puede ser. Imagínate vos y yo, Fabián, que nos plantemos ante, no sé, ante SWAT, ¿se entiende? Nos vamos a Estados Unidos y le hacemos frente al grupo SWAT. O sea, ¿quién creería, hasta el más escéptico, el más loco, quién creería de que nosotros dos podemos salirnos con la nuestra, ¿no? No, son fuerzas que han sido preparadas para la batalla, son fuerzas que han sido entrenadas para combatir cuerpo a cuerpo y con técnicas de lucha y demás. ¿Quién pensaría que un par de pescadores le pudiese hacer frente a estas fuerzas armadas de aquel entonces, ¿no? Una tontería, realmente. Okay. Vale, perfecto. Acá hay una pregunta, Santi, pensaría yo más desde la óptica teológica, no lo sabría, pero si hay alguna respuesta es de William Brito Gómez, que pregunta, ¿por qué no reconocían los discípulos al principio a Jesús resucitado? Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Y yo prefiero no responderla porque entiendo de que hay personas que están mejor preparadas para esa clase de preguntas teológicas. Lo único que podría decir yo es que recomiendo un video en YouTube donde el padre Carreira habla acerca de la naturaleza del cuerpo resucitado, ¿no? Glorificado. Y ahí también toca el tema de el por qué es que no reconocen las mujeres a Jesús resucitado, ¿no? Pero prefiero esa clase de preguntas no responderlas. Ok. Bueno, aquí preguntan, Santi, por si existe dentro del protestantismo algunas denominaciones que nieguen la resurrección de Jesús, si lo conoces, si sabes que eso exista. No conozco, pero tampoco me sorprendería que lo haya, tengo que ser honesto. O sea,
se dice cada cosa, ¿no? Que ya si vamos, o sea, a ver, pese a que no puedo señalar particularmente una denominación o comunidad que así lo sostenga, muchos hoy por hoy están poniendo en tela de juicio que la Biblia sea palabra de Dios, que los documentos, los 27 documentos del Nuevo Testamento ya han sido inspirados por el Espíritu Santo. Cuando vos ya ponés en tela de juicio eso, ya, o sea, no tenés terreno firme para poder construir un edificio, ¿no? Hacia arriba, no tenés forma de hacer teología con seguridad. Por ende, o sea, ¿qué me impide a mí pensar que personas que han puesto en tela de juicio el Nuevo Testamento, la inspiración del Nuevo Testamento, terminen creyendo que la resurrección no existió? Podríamos señalar de que hay teólogos liberales que afirman de que la resurrección como hecho histórico no sucedió y que tiene otra clase de significado la narrativa de la resurrección, pero no necesariamente son denominaciones cristianas como tal, denominaciones evangélicas como tal. Ahora, reitero, cada vez más se está colando esta idea de un tipo de escepticismo respecto a la inspiración de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ok, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Es la pérdida de todo aquello que es esencial para la fe cristiana, entre ellos la resurrección de Jesús. Vale. Santi, bueno, me dirá si ya vamos cerrando. Aquí hay una pregunta de Nelson. Como usted diga, yo ya no tengo problema, como usted señale. Vale, bueno, vamos a ir con unas 2 o 3 últimas. Aquí hay una pregunta de Nelson que hace referencia al Talmud como fuente judía. Pregunta si la fuente talmúdica pudiese servir como prueba para la resurrección de Cristo. Mira, yo creo que sí, pero que es una fuente que te presenta varias dificultades a la hora de plantearla. O sea, no es una fuente que fácilmente pueda utilizarse en favor de nuestro argumento. Yo creo que el Talmud sí habla de Jesús y está hablando de la crucifixión de Jesús. Yo creo eso, pero no es tan fácil plantearlo desde mi humilde punto de vista. Por ende, cuando yo argumento en favor de la resurrección de Jesús, por lo general no utilizo el Talmud. ¿Por qué? Porque creo de que tenemos hasta el hartazgo una cantidad inmensa de fuentes que son explícitas, que son buenas fuentes, que son fuentes tanto cristianas como no cristianas, y que por ende, utilizar el Talmud me parece que lo único que haría es obstaculizar el diálogo, porque, bueno, ya sabemos que la naturaleza propia del Talmud, o que el Talmud no pretende ser un documento que narre detalladamente ciertos sucesos históricos, sino que hay una mezcla de géneros literarios dentro del Talmud, ¿no?, que dificultan el planteo histórico. Entonces, los judíos muchas veces han desarrollado ciertos argumentos que, pese a que yo no creo que sean lo suficientemente buenos como para refutar la idea de que hace referencia al Talmud a Jesús de Nazaret, sí creo que le presenta varios obstáculos y de alguna manera entorpece el diálogo fluido que pretendemos tener. Recuerden de que el objetivo es persuadir a la persona. Entonces, utilicemos las mejores y más claras fuentes que tengamos. Si necesitáramos el Talmud, claro, lo utilizamos, porque yo creo de que habla de Jesús. Ahora, me parece que para el caso de la resurrección no es necesario el Talmud. Ya tenemos muchísimas fuentes que sí son lo suficientemente claras y que nos permiten llegar a esta conclusión sin lugar a dudas. Vale. Bueno, Santi, aquí hay una pregunta que de Carolina dice: ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué Jesús se habría quedado durante 40 días en el mundo antes de ascender al cielo? Ya que en su ausencia complementa, ya que en su ausencia el Espíritu Santo vendría a enseñar y guiar a la iglesia. Bueno, pero, a ver, bueno, primero, Lucas señala en el libro de los Hechos que durante ese periodo de tiempo Jesús no era que simplemente comía pescado con los discípulos a la orilla del mar, ¿no?, sino que
Jesús durante ese periodo de tiempo les habló respecto a los misterios del reino. Por ende, fueron 40 años de un discipulado, podríamos decir, a full, ¿no? Como que a gran velocidad, ¿no? Intensivo, podríamos decir, ¿no? Ya a la luz de la resurrección, ya no más como previo a la crucifixión, ¿no? Sino ya con todo más claro, ya Cristo había resucitado, por ende, habían cosas que se podían tratar de una forma distinta. Entonces, Lucas en el libro de los Hechos nos señala de que Jesús les hablaba de los misterios del reino durante ese periodo de tiempo. Ahora, si la objeción es, bueno, pero en definitiva el Espíritu Santo vendría a revelar toda la verdad a la iglesia naciente, cosa que es cierto, y a guiar, a conducir, a poder entender todo el mensaje de Jesús y demás. En definitiva, bueno, si ese es el planteo, la pregunta es, bueno, ¿por qué entonces Jesús no solamente vino, murió crucificado y listo? Si en definitiva, ¿para qué tomarse 3 años de ministerio enseñando, discipulando, guiando a los apóstoles y después iba a venir el Espíritu Santo y los iba a conducir a toda verdad o cosas por el estilo? No, a mí me parece de que dado que sabemos que Dios existe, que Jesús es Dios, que Dios que la segunda persona de la Trinidad se ha encarnado y que Jesús evidentemente ha resucitado de los muertos, hay buenas razones que pese a que hay ciertas cosas que no las podemos responder con la claridad que quisiéramos, estamos justificados en pensar de que Jesús tenía muy buenas razones para actuar de la forma en la que actuó y en el orden en el que actuó por el bien de la iglesia naciente. Con esto podríamos dar por finalizado, Santiago. No sé si tú tengas algo que añadir, que agregar, algo adicional para cerrar, algunas palabras de despedida. Bueno, muchas gracias a ustedes por la confianza. Sepan disculpar si en algún momento no pude explicar como hubiese querido mis ideas, pero a mí me cuesta muchísimo resumir y en la tarea de resumir algunas veces olvido cosas que son de vital importancia y luego las recuerdo y las trato de meter nuevamente en el discurso. Si alguien quisiera profundizar más al respecto, tengo varios videos subidos en mi plataforma de YouTube donde, reitero, este caso que he planteado el día de hoy en 1 hora, honestamente lo llevamos adelante en aproximadamente de 20 a 24 horas, o sea, es mucho el contenido que hay para hablar del tema, para discutir el tema, para profundizar del tema. Yo les puedo asegurar que para todas esas dudas que pueden llegar a tener respecto a este caso particular, yo les puedo asegurar de que hay respuestas. Así que si tienen dudas, quédense tranquilos que tarde o temprano hallarán las respuestas y si a alguien le ha quedado alguna duda, que me escriba ahora mismo al Instagram, que me voy a tomar unos minutos para responder los mensajes. Vale, excelente. Vale, Santiago, muchísimas gracias. Muy, muy agradecidos con esta participación de tu parte, la generosidad que has tenido. Te agradecemos mucho. Un día también bonito para la iglesia, ¿no? 28 de agosto, en que celebramos la memoria de San Agustín. Y está de aniversario nuestro querido amigo José Plasencia. Así que un abrazo a José y a su esposa hoy que está de aniversario matrimonial. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo. Nos despedimos. Hagamos juntos antes de irnos un Padre Nuestro y con ello finalizamos esta jornada de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una feliz noche para todos, feliz descanso y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, 7:30 p.m., tercera sesión. Un abrazo para todos. Feliz noche.